Bien, para finalizar esta jornada, eh, vamos a desarrollar y vamos a compartir con ustedes la siguiente mesa de diálogo, denominada El rol de los sistemas administrativos en la mejora de la calidad de los bienes y servicios en el sector público. Para desarrollar esta mesa, permítanme, por favor, presentarles a los panelistas que nos van a acompañar. En primer lugar tenemos al señor Amaro Ángel Rivadeneira Santa María. Él es ingeniero empresarial de sistemas y actualmente es el director nacional de seguimiento y evaluación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN. También nos acompaña Guillermo Steve Valdivieso Paiva. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado de la maestría en Derecho Constitucional, ¿no? De esta misma casa de estudios. Actualmente es el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR. Y finalmente nos acompaña Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez, licenciada en Contabilidad y magíster en Gerencia Pública, egresada de la Maestría de Administración de Negocios, gerenta de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General de la República. Quiero que sepan todos nuestros invitados que para el desarrollo de esta mesa haremos uso de 3 preguntas, ¿de acuerdo? En función a las cuales cada uno de ustedes va a disponer de 5 minutos para desarrollar sus respuestas o compartir sus reflexiones sobre las mismas. El orden de las intervenciones se realizará de acuerdo al orden como se les ha presentado. Entonces, al término de cada intervención, yo le daré el pase al siguiente invitado. A continuación, les presentamos la primera pregunta para la mesa. ¿Cómo contribuyen los sistemas administrativos en la mejora de la calidad y servicios que brindan las entidades públicas? Para ello, vamos a invitar a nuestro primer panelista, al señor Amaro Rivadeneira, para que pueda responder y compartir con nosotros sus reflexiones. Adelante, Amaro. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Y desde el rol de los sistemas administrativos tenemos ahí una contribución para que estos servicios se brinden con calidad, porque siendo transversales tenemos que proveer de los elementos necesarios para que los sistemas funcionales o los misionales puedan proveer de estos servicios, ¿no? Entonces, esta importancia está muy vinculada también a la cadena de valor público, porque cada sistema administrativo intervenimos en uno o más de uno de los eslabones, pero hay sistemas administrativos que anteceden a otros, entonces necesitamos esa buena vinculación que se tenga entre sistemas administrativos. Por ejemplo, durante toda la sesión se está mencionando los diversos servicios que se tienen que entregar, pero para entregar estos servicios primero debemos contar con los insumos, y los insumos que son los diversos recursos, sean en personal, sean en bienes o sean en servicios. Entonces tenemos un sistema administrativo que tiene todas las herramientas y procedimientos que se da a las entidades públicas para que estos tengan la oportunidad de llegar a manos de quienes producen. Y los que producen son los que finalmente van a dar estos servicios. Pero previo a ello tenemos una mirada estratégica de manera nacional, sectorial, territorial o institucional. ¿Qué es lo que nos da ese horizonte en el tiempo? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Entonces desde ahí ya estamos indicando qué se necesita, qué se debe hacer, y en base a ello es que vamos a proveernos de diversos insumos. Entonces ya empezamos a trabajar con los sistemas administrativos de abastecimiento, pero si tenemos que de repente tener cierta cobertura o posiblemente alguna infraestructura, nos vamos articulando con el otro sistema administrativo de inversiones, y todos en conjunto llegar a un nivel de que se tenga ahora sí los recursos, los presupuestos necesarios para poder realizar estos servicios, pero enfocados qué queremos cambiar, qué queremos mejorar. Somos conscientes que los servicios tienen que satisfacer la demanda, que es la demanda poblacional, y estos tienen que llegar en la manera oportuna, no solo que el servicio llegue con una mirada de oferta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a producir y esto se tiene que dar de calidad, sino que esto sea aprovechable por quien lo va a consumir, quien lo va a usar, que es el preliminar para poder hablar de resultados, de cambios, de generación, de reducción de brechas o de uso de oportunidades para mejorar las condiciones del país. Entonces,
es la contribución que desde el lado de los sistemas administrativos debemos trabajar: abastecimiento, presupuesto, inversiones, planeamiento, recursos humanos, muy importante. Entonces, de esta forma, transversalmente podemos apoyar para que se mejore la calidad de los servicios. Imagínense un servicio, por ejemplo, hablaban en la mañana eh, de brindar algún servicio en lugares lejanos del país, zonas altoandinas o posiblemente la alta dispersidad que se tiene por el lado de la selva. Y no contamos con los recursos de repente de personal que pueda llegar hasta la última comunidad que también hay que proveer esos servicios. Entonces, todavía hay una confusión de los sistemas administrativos para poder llegar. Y es cierto que la demanda siempre va a superar a los recursos. Entonces, siempre con este equilibrio fiscal, teniendo, como se anticipó, el marco macroeconómico multianual. Entonces, ¿cómo priorizamos? ¿Cómo miramos estratégicamente lo que debemos atender en el Estado? Gracias. Muchas gracias, Amaru. Invitamos ahora a nuestro segundo panelista a responder a la misma interrogante. Guillermo Valdivieso, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. En primer lugar, expresarle mi saludo cordial a Geraldine Buchar, la secretaria de Gestión Pública, Mariana Yola, que nos está acompañando en este momento también, y mi saludo también a los demás panelistas que me acompañan. Se pregunta cómo contribuyen los sistemas administrativos en la mejora de la calidad de los bienes, de los bienes y servicios que se prestan a las entidades públicas. Varios aspectos que Amaro muy bien ha señalado, ¿no? Y para poder precisamente lograr bienes y servicios públicos de calidad, se requiere un conjunto de insumos. Y lo ha dicho muy bien él también, uno de los principales insumos es el recurso humano. Nosotros, como ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, precisamente nos encargamos de que ese recurso humano sea aquel que necesitan cada una de las entidades para cumplir su misión institucional. Y en esa línea, cada una de las entidades, al cumplir un determinado rol, cumplir su razón de ser, cumplir su misión institucional, debe contar con determinados profesionales, con determinadas personas, con determinados servidores que precisamente contribuyan en esa cadena de valor que va a concluir en la entrega de un determinado bien o servicio a la ciudadanía. ¿Y de qué forma? Sus potencialidades, sus capacidades, sus competencias van a incidir en que ese servicio se desarrolle de la manera más efectiva posible. Vale decir que sea eficaz, es decir, que logre el resultado esperado, pero que también sea eficiente, es decir, que se logre el resultado con el menor costo posible, porque estamos hablando de entidades públicas que administran recursos económicos que son escasos. Y por eso es importante que los recursos que también administran los servidores públicos para la producción de esos bienes y servicios tengan que también tener esa cuota de eficiencia. En consecuencia, el sistema administrativo, que no es sino esta conjunción de normas, procedimientos e instituciones que trabajan de manera articulada para lograr un fin determinado, que es en nuestro caso la gestión adecuada de los recursos humanos para lograr resultados satisfactorios, este sistema administrativo debe atender un conjunto de procesos que están asociados a la atención de estos recursos humanos. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos tiene un conjunto de subsistemas y a la vez un conjunto de procesos. Dentro de esos procesos, bueno, no es el caso de comentarlos ahora en detalle, pero particularmente quiero centrarme en algunos de ellos. Porque nuevamente, al atender con efectividad la gestión de los recursos humanos en cada uno de estos componentes, estamos incidiendo en que precisamente ese servidor pueda cumplir adecuadamente la función que se le ha asignado en ese proceso de producción de un bien o servicio que va a lograr un resultado satisfactorio que va a impactar de manera positiva en la ciudadanía.
Uno de esos sistemas o uno de esos subsistemas está asociado, en primer lugar, a la selección del personal. Para poder desarrollar servicios, para poder llevar adelante la producción de bienes y servicios de calidad que impacten en la mejora de la vida de las personas, para poder mejorar continuamente esos servicios, requerimos ciertamente de personas de talento. Necesitamos a los mejores. Y para eso, un proceso de selección que nosotros regulamos tiende precisamente a ello, a, bajo criterios de mérito, elegir a aquel profesional que la entidad considera que es el más adecuado para lograr incorporarse en esa cadena y poder lograr un resultado de calidad. Entonces, la selección de los recursos humanos es un aspecto crucial precisamente en la mejora de los servicios públicos, porque cuanto más encajado, si se puede decir, esté ese servidor en ese ciclo de producción, podremos tener un resultado expresado en bienes o servicios a la ciudadanía de mejor calidad. Entonces, en primer lugar, meritocracia para la selección del personal. Otro de los procesos que está ciertamente asociado a la mejora de los servicios públicos son toda la gestión de la capacitación. Los servidores son seleccionados, se incorporan en un proceso de producción de un bien y servicio, pero tienen que estar en permanente actualización de aquello que conocen, de aquello que aprenden, de aquello que van generando, digamos, experiencia. No solamente el qué hacer, sino el cómo hacer y actualizarse permanente para que ese servicio que se presta en un determinado momento cada vez sea mejor. Y eso presupone un conjunto de actividades, acciones asociadas al desarrollo o al fortalecimiento de las capacidades de las personas, que logre precisamente que ese servidor pueda ir mejorando progresivamente su actuación en ese ciclo de producción de un bien o servicio. Y luego, ya para cerrar, no sé qué tiempo tengo, pero ya en todo caso de repente voy cerrando mi intervención. Otro de los aspectos que está vinculado con el sistema es el subsistema de la gestión de rendimiento, en donde precisamente lo que queremos es identificar cómo es que ese servidor está desarrollándose en el ciclo de producción de bien o servicio para ver qué debilidades tiene, qué aspectos de mejora tiene que contemplar. No es una medición de conocimientos, es una medición respecto de su rendimiento para en función de ello verificar qué le falta. Todos los profesionales, todos los servidores civiles en una entidad pública son valiosos y a ellos tenemos que mirar para ver qué cosa falta, qué cosa mejorar, qué cosa potenciar para que pueda desarrollar su actividad de mejor manera en la producción de bien o servicio. Y en esa línea, la gestión de rendimiento identifica qué aspectos hay que apuntalar para desarrollar capacidades nuevamente. Y esto se convierte en un círculo virtuoso. Esa es, digamos, a grandes rasgos, y he mencionado solamente tres, hay muchos más, tres de los procesos que forman parte de subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos que, en la línea de la respuesta a la pregunta, apuntalan precisamente a que una entidad pública sea una entidad cada vez más efectiva, eficaz y eficiente, que logre resultados de calidad y que genere procesos de retroalimentación permanente para contribuir a esa mejora continua que es propia de la gestión pública. Gracias. Estimado Guillermo, gracias también por tu participación. Para el cierre de esta primera ronda, damos el uso de la palabra a nuestra tercera invitada. Adelante, Cedilia. Buenas tardes, muchísimas gracias a la Secretaría de Gestión Pública, a Geraldine Mochar, a Mariana Yona y a todo el auditorio que en estos momentos nos acompaña. Ha sido muy interesante escuchar a Amaro y a Guillermo. Los sistemas administrativos, que es el campo en el que me vengo desarrollando hace muchos años, yo sí tengo como un desafío, tengo ese sueño, ¿no? Siempre lo digo como un sueño, de que en algún momento se consideren como lo que son.
Los sistemas de administración son transversales a todas las entidades del Estado, a todos los niveles de gobierno. Sin embargo, hay mucho por hacer y mucho por trabajar, ¿no? En primer lugar, ¿cómo contribuyen los sistemas administrativos en la mejora de calidad de los bienes y servicios que brindan las entidades públicas? Tener en cuenta que la finalidad de los sistemas administrativos es el uso de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficiencia y la eficacia en su uso para brindar un mejor servicio hacia los ciudadanos. Recordemos que todos los servidores públicos trabajamos para los ciudadanos y es la retribución o la oferta que el Estado debería dar desde el punto de donde nosotros nos encontremos para retribuir a ese pago de impuestos que cada uno de los ciudadanos estamos dando. Yo particularmente, más allá de ser servidora pública, siempre tengo bien presente que también yo contribuyo al Estado pagando mis impuestos. Y sí me duele pagar los impuestos. Por lo tanto, yo tengo que exigir que estos sistemas administrativos, que son transversales, que son el soporte de todas las entidades públicas, ¿no?, que tienen que cumplir sus sistemas funcionales, funcionen adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, desde el Sistema Nacional de Control, ¿no?, porque yo trabajo en la Contraloría, ¿no?, se contribuye promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando el logro de sus resultados mediante ejecución de labores de control, ¿no? La Contraloría no es que esté persiguiendo, sino simplemente esa es su función, es la entidad fiscalizadora superior en el adecuado uso de los recursos del Estado peruano, ¿no? Por otro lado, desde el Sistema de Modernización de la Gestión Pública, contribuye principalmente promoviendo la gestión de los procesos, evaluación de riesgos, simplificación administrativa, entre otros, que permite crear el valor público que todos los ciudadanos esperamos. Cuando satisface las necesidades y expectativas del ciudadano, generando beneficios a la sociedad, y cuando optimiza la gestión interna a través del uso eficiente de los recursos, estandarizando procesos, haciendo evaluación y monitoreo, atención al ciudadano, transparencia y rendición de cuentas, la gestión de los recursos presupuestarios, ¿no? Básicamente, cerrando esta primera ronda de preguntas, ese sería mi aporte en mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Edilia. Gracias a nuestros invitados por su participación en esta primera ronda. A continuación, les voy a presentar la segunda pregunta para el desarrollo de esta mesa. ¿Cómo deberían articular los sistemas administrativos entre sí para incrementar la capacidad del Estado en aras de brindar bienes y servicios de calidad a las personas? Vamos a desarrollar esta segunda ronda dándole la palabra a Amaru. Amaru, por favor, adelante. Bien, gracias. Mire, ahí es un gran reto que tenemos los sistemas administrativos, ¿no? Como se ha mencionado durante la sesión, hay un problema que, en cierto modo, a veces los sistemas administrativos nos vemos de manera aislada. Y normamos basado en lo que nosotros tenemos como rol y poco nos miramos entre los 11 en lo que nos corresponda para poder salir en conjunto. ¿A qué me refiero? Tenemos aquí, desde esta mirada de planeamiento, 4 niveles en los cuales deberíamos definir bien y saber cómo trabajar en conjunto. Por ejemplo, la principal, a la que yo siempre denomino en primera instancia, es la conceptual. A veces tenemos un término cuya rectoría, por ejemplo, servicios, está desde la norma de la Secretaría que emite Secretaría de Gestión Pública, pero ya como sistemas administrativos, cada uno le damos una mirada diferente y empezamos a normar bajo esa forma, y cuando ya el usuario, que es finalmente el que va a proveer de información, no solo al funcional, sino también al mismo sistema administrativo, ya tiene miradas diferentes de qué es lo que debe que reportar. Y en las pocas veces estamos sí teniendo mayores trabajos conjuntos, pero en las pocas veces que hemos tenido reuniones hemos coincidido en definir esto es, y se define así, y a partir de ahí, estructuralmente, desarrollamos lo que debemos trabajar y que las normas nos dan como mandato. Ahí tenemos un primer trabajo por coincidir, porque esto guarda relación con lo que después queremos medir, porque finalmente lo que queremos ver es resultado. Claro que hay que brindar servicios con calidad, pero cuando ya tenemos que medir, a veces hasta nos olvidamos de medir el resultado y más nos enfocamos en medir la producción.
El siguiente nivel ya es una vez que tener una claridad de esta concepción que se debe tener en lo normativo, porque igual a veces normamos y cada uno nuevamente con su mirada y el tercero que va vinculado al procedimiento ya es el detalle. Tenemos plazos. Algún sistema por X motivo modifica su plazo y luego nos reportan, o al inverso, ¿no? El otro sistema reporta el plazo que está dando este sistema administrativo va contra el mío. Y mire, solo por un tema procedimental, pero como le digo, nos aislamos y cada quien normamos y no hacemos un trabajo conjunto. Y el 4, posiblemente uno de los más retadores, porque estoy iniciando con la parte estructural, es el tema del uso de las tecnologías, ¿no? Aún así, todavía tenemos, no hay una vinculación directa a nivel informático de que un sistema administrativo provea a otro. Entonces, esto impacta en la calidad de los servicios porque finalmente, si yo hablaba al inicio, por ejemplo, si tenemos que atender un servicio y necesitamos producir, necesitamos insumos. Pero si yo fuera de repente la población y de pronto alguien dice, sí, pero el procedimiento de selección se cayó, no se avanzó, entonces o no hay medicina en el hospital, o no está el médico en la zona lejana, o el educador no está en su territorio. Entonces la población no percibe todo ese proceso transversal que se realiza en los sistemas administrativos y que en cierto modo no tiene cierta vinculación. Simplemente hay una concepción que adquieren, una percepción de que el Estado no funciona. Entonces somos parte de esa responsabilidad de facilitar la gestión de los diversos servidores que son los que proveen directamente a la población, ¿no? A quien está demandando. Entonces, son esos 4 niveles que yo considero debemos interactuar y hasta tener procesos automáticos, ¿no? Pero si desde el inicio, desde la parte conceptual, seguimos así, hablando en forma de acuerdo a la rectoría y con cierta dispersión en lo que significa ello, desde ahí ya no vamos a coincidir en los demás niveles, ¿no? Solo eso. Gracias, Omar. Continuamos contigo, Guillermo, para el desarrollo de esta segunda pregunta. Estás con el micro. Ahora sí. Gracias. Bueno, lo ha dicho también muy bien Amaro, ¿no? La articulación de los sistemas administrativos es un gran reto que tienen las entidades, los rectores, ¿no? Los rectores de los sistemas administrativos, ¿no? Recordemos que la ley orgánica del Poder Ejecutivo identifica un conjunto de sistemas, dentro de los cuales están los sistemas funcionales, los sistemas administrativos, y esos sistemas administrativos que tienen por finalidad el poder hacer, digamos, un uso racional y efectivo de los recursos que maneja el Estado, comprende 11 sistemas, ¿no? Dentro de los cuales los 10 de ellos están a cargo del Poder Ejecutivo a través de diversas entidades, la mayor parte de ellos a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y una a cargo del Sistema Nacional, de la Contraloría General de la República, que es el Sistema Nacional de Control, ¿no? La articulación hoy en día es necesaria, pero ciertamente es insuficiente. Es necesaria porque en cada actividad que desarrolla el Estado hay una articulación que de plano se da. En el ámbito de la gestión de recursos humanos, nuevamente, para contratar a un servidor o incorporarlo dentro de la administración pública, pues hay necesariamente que tener contacto con el ámbito presupuestal para que efectivamente identificar si existen los fondos para los presupuestales para dicho fin. Y cuando una vez se incorpora y empieza a desarrollar sus funciones, hay que abonarle una compensación. Y esa compensación supone atender las normas del Sistema Nacional de Tesorería para efectos del pago de las mismas, ¿no? Y así también el ejercicio de su función tendrá que efectivamente cumplir con una serie de regulaciones y disposiciones, y además estará sometido también a los mecanismos de control para efectivamente verificar que su actuación esté dentro del marco de las normas presupuestarias, dentro del marco del principio de legalidad, ¿no es cierto? Y ahí interviene la Contraloría General de la República como Sistema Nacional de Control para verificar o supervisar la legalidad de la actuación pública en el ámbito presupuestario particularmente.
Entonces, hay una necesaria interrelación entre cada uno de los sistemas administrativos. Pero decía yo que esta no es solamente necesaria, sino también debe ser suficiente. Y ahí creo es donde muy bien Amaro hacía alusión, porque existen aspectos en donde corresponde tener un mayor encuentro entre los sistemas administrativos para poder atender ya no a nivel, digamos, operativo, sino a nivel macro, el cumplimiento de determinadas políticas públicas, ¿no? Cada política pública que responde a un resultado eh, eh, para atender una determinada necesidad ciudadana, un interés o una demanda ciudadana, supone en cada una de la atención de esas políticas un conjunto de servidores que precisamente puedan cumplir con atender con resultados efectivos la atención de esa política pública. Y para ello es necesario que existan el marco presupuestal suficiente para conocer con claridad si es que la organización, la organización de una entidad pública va a responder a las expectativas de la ciudadanía en la atención de esos servicios que requiere. Para decirlo de otra forma, si una entidad pública necesita proveer determinados servicios o bienes a las entidades, se tiene que estructurar de una forma determinada que pueda atender precisamente con austeridad y con racionalidad los recursos públicos que les son de su competencia. Esa estructuración orgánica debe suponer un conjunto de áreas orgánicas que van a van a contener determinadas funciones y que va a estar a cargo de un conjunto de personas, servidores civiles, que a su vez deben tener con un determinado perfil. Entonces, ahí hay ya de por sí por lo menos, tres sistemas administrativos que deben estar perfectamente articulados. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos, el sistema de modernización y el sistema de presupuesto. Porque cada uno de ellos tiene que identificar cuántos recursos, en función de la organización que se ha definido, cuántos recursos se necesitan para identificar cuántas personas van a ejercer cada proceso de producción y qué perfiles deben tener cada uno de ellos. Y lo vemos en el día a día, cuando las entidades presentan los denominados cuadros de asignación de personal provisional o cuando corresponden los cuadros de puesto de la entidad, nos topamos con que el dimensionamiento de la entidad no responde necesariamente a una estructura organizacional que ni siquiera la Secretaría de Gestión Pública ha revisado, particularmente en el ámbito regional o local. Y se choca con la realidad de que no hay inclusive presupuesto para atender tal volumen de personas que una entidad considera que debe tener para una determinada estructura orgánica que ni la Secretaría de Gestión Pública ni Servir consideran que debe ser el viable atendiendo al presupuesto que maneja la entidad. Entonces, ahí hay un aspecto que ya no va necesariamente en lo operativo, sino que atiende un nivel mayor, que es cómo los instrumentos de gestión para precisamente que la entidad pueda lograr la atención de los bienes y servicios que la ciudadanía demanda, debieran estar debidamente articulados, y en esa lógica articulados los sistemas de los cuales esos instrumentos dependen, para poder precisamente lograr aquello que hemos mencionado en la primera pregunta, esa efectividad que requiere el Estado en la atención de los bienes y servicios. Esa eficacia y eficiencia que muy bien también señaló Cedilia, para lograr precisamente servicios públicos de calidad. Entonces, creo yo que hay aquí una tarea pendiente, una tarea además que está llevando adelante la Secretaría de Gestión Pública, formando un grupo de trabajo que permita mejorar la articulación de los sistemas administrativos, porque solo a través de esa articulación vamos a poder generar un impacto real en lo que
finalmente desarrolla la política de modernización de la gestión pública y realmente mirar como centro al ciudadano y cumplir con las demandas que el ciudadano, la ciudadana espera de todos y cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Guillermo, por tu participación. Continuamos contigo, Cedilia. Gracias. Siempre es muy interesante escuchar todas las opiniones que tenemos los compañeros con el tema de sistemas administrativos. Para incrementar la capacidad de la provisión de bienes y servicios de calidad, los sistemas administrativos deben articularse de manera efectiva y coherente, y para ello debemos mapear y documentar específicamente cómo debería ser esa articulación. Y en ese cómo debería ser esa articulación, lo primero que diría desde mi experiencia personal es que tenemos que romper esa fragmentación que hay entre los sistemas administrativos y que hay entre las entidades del Estado. Yo recuerdo que mi trabajo de tesis para obtener el grado de maestra en gerencia pública era justamente todos los inconvenientes que se presentan en esta fragmentación del Estado para disminuir la anemia, ¿no?, en niños de 0 a 36 meses en un distrito, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Y si eso nosotros lo llevamos a nivel de Estado, la figura se repite, ¿no? Entonces, uno de los temas que podría romper este problema es la interoperabilidad. Y se los comento porque yo lo vivo, por decir, en estos momentos todas las entidades del Estado están en todo el proceso de presupuesto, ¿no? Entonces, y se lo pongo como ejemplo porque eso lo repito también a mis alumnos. Yo soy fiel seguidora de todo el sistema de planificación, ¿no? Porque uno, para tener un viaje, tienes que planificarlo. Para criar a tus hijos, tienes que planificarlo. Para ir a trabajar, tienes que planificar. Y para todo, tienes que planificar. Lo único que te falta es los recursos para poder operativizar eso que tú has planificado. Entonces, yo me pregunto, cuando yo ingreso la información presupuestal, estoy hablando del siguiente año, ¿no?, en el sistema de presupuesto me pide, le estoy poniendo como ejemplo, me pide que ingrese las metas físicas. Cuando yo ingreso al sistema de CEPLAN, también me pide que ingrese metas físicas. La pregunta es, si yo tengo solamente, como ejemplo estoy hablando, interoperabilidad entre CEPLAN y presupuesto, siguiendo la parte misional de mi entidad, poniendo las prioridades que me dice la directiva y las guías y todo lo demás, ¿no sería mucho más fácil que el Ministerio de Economía asigne los recursos en función a la metafísica? Porque al final de cuentas, ¿qué es el presupuesto? Es el costeo de la metafísica. Cuando yo hago mi planificación, ¿no?, mi planificación operativa, que incluye a todos los involucrados de la entidad, en función a la planificación, dice, yo para poder lograr ese objetivo institucional, yo tengo que cumplir ciertas metas. Para yo cumplir estas ciertas metas necesito personal, necesito que me compres computadoras, y se lo pido a administración. Administración lo que hace, sale al mercado a costear lo que requiere esta área, y una vez que tiene costeado, le dice al de presupuesto, ¿sabes qué? Las áreas, las unidades orgánicas de esa entidad necesitan nuestros recursos. Entonces, en función a la asignación de prioridades de atención, es que se asignan los recursos porque los recursos son limitados. Entonces, yo lo comento esto como un ejemplo, porque si los sistemas estarían interoperables y también tendríamos bien claro cuál es la parte misional, cómo nos articulamos, sobre todo ahora que se está difundiendo bastante el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que tiene una visión de país al 2050, creería yo que ese decalaje que debería llegar hasta la parte operativa debería implementarse y cumplirse, porque de lo contrario seguimos en lo mismo y lo mismo, dando vueltas sobre lo mismo. Y otra cosa que también a veces yo comento, aunque a mis amigos de economía no les gusta, es que el presupuesto se aprueba en el Congreso,
yo se lo comentaba a Amaro, a veces en conversación que hemos tenido, ¿no? Digo, el presupuesto tú lo apruebas con una ley, la planificación, que es primero que el presupuesto, lo apruebas con una opinión favorable de ese plan y lo aprueba el titular del pliego. Ahí nomás hay una diferencia. Y como esas hay muchas diferencias, que yo felicito que haya esa comisión multisectorial que tiene como objetivo, ¿no?, articular los sistemas administrativos, romper esos paradigmas, interoperar entre la data que tenemos, y nomás nos ahorramos muchos recursos del Estado y tiempo también, ¿no? Bueno, yo podría hablar mucho de ese tema de cómo articular, pero en realidad a veces me gana la emoción, ¿no? Y debemos tener en cuenta lo que ya también los compañeros han comentado, que debemos pensar que en el centro está el ciudadano, ¿no? Está el ciudadano y en realidad los sistemas administrativos tienen que ser estandarizados para todos de igual forma. El perfil de profesionales debe ser lo mismo para todos. Cómo se trabaja, los procedimientos deben ser estandarizados. Ya la Secretaría de Gestión Pública tiene las funciones estandarizadas, entonces solamente es ponerle ganas, voluntad y que se implemente, ¿no? Y bueno, ahí nomás dejaría mi participación porque cuando hablo de sistemas administrativos me emociona demasiado. Muchas gracias. Gracias a ti, Cedilia. Estamos entrando ya al cierre de la mesa. Y para ello voy a presentarle a nuestros panelistas la tercera y última pregunta. ¿Qué acciones se vienen desarrollando o se planean desarrollar para fortalecer los sistemas administrativos y de esta manera mejorar la calidad de los bienes y servicios? Para continuar con esta última ronda, por favor, Amaro, Sí. te doy el uso de la palabra. Sí, gracias. Bueno, Cedilia ya lo anticipó, y muy seguro que cada uno vamos a hablar posiblemente desde nuestra contribución. Con esta creación de la Comisión Multisectorial de los Sistemas Administrativos, es ver cómo en conjunto podemos resolver determinados problemas que son transversales hacia nosotros y cómo cada sistema administrativo debemos mejorar. Cada uno ha identificado problemas con compromisos de que estos se puedan resolver. Hay todo un cronograma. Por ejemplo, nosotros hemos identificado 4 problemas, pero uno de los principales dentro del sistema de planificación es la información. En cierto modo, la tecnología está más avanzada respecto a lo que tenemos nosotros, porque hablamos mucho de Big Data, de explotar la información, pero cuando salimos al territorio a hacer un plan de desarrollo concertado, por ejemplo, en provincias y distritos, no hay información suficiente a ese nivel. Entonces, si queremos analizar el comportamiento de diversas variables para saber cuál es el problema, cómo lo resolvemos, porque a veces cuando hablamos de políticas públicas basadas en evidencia, pero una de las evidencias son los datos. Si no hay datos, ¿cómo resolvemos? Y esa es una de las grandes debilidades que tenemos en el Perú, en el país. Y también es un gran reto, ¿no? Porque si hay instituciones, tenemos el INE que tiene mucha información de la cual usamos, también los sistemas funcionales producen, hay mucha información, pero el mayor problema es en el nivel distrital, provincial. Ya en algunos casos sí se puede tener información en el nivel departamental, pero alguien podría decir, bueno, yo sí produzco en el tema tal, pero en cada región es como casi un mini Perú porque están todas las funciones del Estado en cada departamento y no se produce información en ese nivel desagregado. Entonces, si no tenemos esa información, ¿cómo decidimos qué debemos atender en determinada provincia o distrito? Si quisiera aplicar un P por Q para decir estos son los recursos presupuestales que necesito, ¿cómo lo hago si no tengo esa información? Nos falta automatizar mucho de los procesos, pero no lo digo en mención directamente al sistema administrativo, sino las instituciones públicas. Hoy en día todavía existe el registro manual, registros en formatos, en papeles, esto pasa a una hoja de cálculo y después todo se centraliza en otra herramienta. Quisiéramos tener información en línea, ¿no? Ya un registro administrativo. ¿Cómo tomamos decisiones con información desfasada? Y si hablamos de indicadores a nivel de resultado, ya ese desfase es anual prácticamente.
Ya entonces con esa mirada desde planeamiento es una de las debilidades que tenemos en el país como para poder automatizar los procesos y no hacer procesos repetitivos, porque si queremos hacer planificación, dado que no tenemos información en la mano, tenemos que volver a hacer otro proceso de planificación, de repente de aquí a 10 años, cuando en un momento que hemos iniciado, de ahí en adelante monitorear, ahí sí usar las grandes herramientas o tecnologías para poder anticipar qué es lo que va a ocurrir en adelante y sobre ello incluir variables externas, incluso las internas, que podrían alterar el comportamiento hacia donde quisiéramos dirigirnos. Entonces, es parte de las mejoras que desde la mirada de planeamiento, pero ya los 11 sistemas administrativos, cada uno desde su contribución está viendo cómo mejorar. Y como lo ha mencionado Guillermo y Cedilia, es centrado en las personas, ¿no? Que es el centro a quien estamos, tanto los funcionales como los sistemas administrativos, orientados a resolver los problemas para que ellos puedan disfrutar de aquello que tiene que contribuir el Estado. Incluso como sistemas administrativos, hemos iniciado un trabajo en conjunto de salir juntos, por ejemplo, hasta en algunos procesos, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? Cuando uno viaja al territorio, la mirada es diferente porque cuando vas a convocar a parte del territorio, te vas a un departamento, llega el sistema administrativo A, convoca, digamos, al gobierno regional. En otro periodo llega el sistema administrativo B y convoca, y casi participan los mismos. Llega el sistema administrativo C, entonces los desgastamos a los gobiernos regionales de convocatoria en convocatoria, cuando juntos podríamos salir y mejorar sus capacidades, como bien lo indicó Guillermo, ¿no? Hay que tener capacidades en todos los niveles del personal de todos los niveles de gobierno para que puedan realizar sus acciones con buenos resultados. Bueno, ese es por el lado de esta comisión multisectorial, pero también ya un anticipo, esperando que sí pueda darse en buenos frutos. Estamos trabajando un proyecto en el cual podamos articular, primero mejorar los pasos, los procedimientos del sistema administrativo de planeamiento, hacerlo más simples, pero también sí articularnos. Entonces ahí estamos trabajando un proyecto de inversión para hacerlo en conjunto con el MEF y bueno, esperamos que de ser favorable este proyecto, posiblemente de aquí a 3, 4 años tengamos una mejor articulación, considerando que en el MEF hay 5 sistemas administrativos, tiene rectoría, con lo cual nos podríamos articular mejor, ¿no? Pero bueno, ya vamos avanzando bien, esperamos ya iniciar el 2025. Solo eso, gracias. Bien, gracias, Amaro. Estimado Guillermo, en relación a la misma pregunta, ¿cuál es tu opinión? Muchas gracias. Sí, bueno, un poco insistir en lo mismo. La importancia de la articulación hace necesario empezar a trabajar en conjunto una serie de aspectos que creo son importantes para lograr precisamente aquella efectividad que la ciudadanía demanda del Estado y de sus entidades públicas. Esta comisión multisectorial, este grupo de trabajo, lo que está empezando una buena tarea. Como bien ha señalado Amaro, por ejemplo, los procesos de capacitación deben trabajarse de manera articulada. Nuestras actividades de capacitación, por ejemplo, que se desarrollan a través de la Escuela Nacional de Administración Pública para los servidores civiles, tienen que estar soportados en contenidos que estén alineados a los criterios que dan precisamente los entes rectores. No podríamos dictar un curso sobre planificación si no tuviésemos la opinión o la validación respecto de esa malla curricular validada por CEPLAN. Tampoco podríamos hablar sobre, digamos, aspectos vinculados al control si no tenemos la validación por parte de la Escuela Nacional de Control, y así, y de la Contraloría General de la República, y así sucesivamente, ¿no? Y claro, sería mucho mejor si es que cuando vamos a provincia, pues, digamos, vamos a desarrollar una actividad de capacitación asociada a presupuesto, a tesorería, a inversión pública, pues vayamos de la mano con los funcionarios del MEF, de tal forma que no se dupliquen esfuerzos, ¿no? En el ámbito del sistema administrativo de gestión de recursos humanos hay algunas acciones que hemos empezado
a trabajar un poco para potenciar precisamente el sistema administrativo y con ello lograr una mejora en los servicios públicos, ¿no? Muchas entidades, por ejemplo, consideran que nuestros instrumentos de gestión para la formulación de los instrumentos, las herramientas de gestión de recursos humanos, no cuentan con aquella flexibilidad que requiere atendiendo las particularidades de cada una de las entidades públicas, ¿no? Y es un aspecto en el que, si bien es cierto, tenemos algunas normas que permiten esa flexibilidad, estamos incidiendo en mayor medida en lograr precisamente aterrizar nuestros instrumentos de gestión acorde a las particularidades de cada una de las entidades públicas, ¿no? No podemos encorsetar tampoco a las entidades en un determinado modelo cuando los organismos reguladores tienen una especial característica que no necesariamente es la misma que la de un ministerio o la de un gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestros instrumentos de gestión, nuestras herramientas para aprobar los manuales de perfiles de puestos, los cuadros de puestos de la entidad, ¿no es cierto?, tienen que atender esas circunstancias bajo un denominador común, ciertamente, que permita ordenar la casa y al lograr precisamente esa racionalidad que en los recursos públicos, que es lo que demanda y lo que exige un sistema administrativo en la línea de la definición dada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Estamos también trabajando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gestión del rendimiento, ¿no? Que estamos dando aquel enfoque que realmente debe tener, como mencionaba en el comentario de la primera pregunta, ¿no? La gestión de rendimiento orientada al cierre de brechas, a la identificación de debilidades o deficiencias que podamos encontrar en aquellos servidores públicos o servidores civiles para poder mejorar sus capacidades, sus potencialidades, sus competencias que permitan mejorar los servicios públicos, ¿no? Hemos creado un grupo interno de trabajo para mejorar la metodología y la aplicación de la gestión de rendimiento y estamos avanzando en ello de manera interesante. Luego, en la gestión de la capacitación también, hemos identificado un conjunto de materias priorizadas, ¿no? Gobierno digital, los sistemas administrativos. Nos hemos reunido hace un par de meses con los titulares precisamente con Yufiani, que es el presidente ejecutivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de CEPLAN. Nos hemos reunido con Rodolfo Acuña, el director general de Presupuesto Público, ¿no? Que es el rector, la entidad rectora en el sistema de presupuesto, para empezar a trabajar de manera conjunta en la identificación de los contenidos de cada una de cada uno de los sistemas administrativos que conducen, ¿no es cierto?, para poder identificar una malla que permita desarrollar un proceso de desarrollo de capacidades a los entes, a las entidades públicas y a aquellos operadores de los sistemas administrativos, ¿no? La idea es, pues, en consecuencia, digamos, el tiempo no me va a dar para poder desarrollar todo aquello que estamos realizando, pero he mencionado algunos aspectos que precisamente van a poder permitir o garantizar que el personal, pues, esté alineado con todas aquellas necesidades que el Estado requiere, pero particularmente aquellas necesidades que la ciudadanía quiere, porque finalmente estamos para lograr mejores servicios públicos a la ciudadanía, ¿no? Esto nos está demandando también revisar la normativa vigente para asegurar que ésta pueda adaptarse a las necesidades cambiantes de las entidades públicas y en la línea de precisamente lograr un proceso de modernización acorde a lo que el Estado espera, un Estado inclusivo, un Estado que llegue al ciudadano, un Estado descentralizado, un Estado finalmente moderno, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Cedilia, continuamos contigo para dar cierre a esta tercera y última ronda. Adelante. Gracias. Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué acciones viene realizando, planean desarrollar para fortalecer los sistemas administrativos, ¿no? Se puede considerar varias acciones que están siendo implementadas o que se planean desarrollar, ¿no?
Por ejemplo, en primer lugar, la evaluación y mejora de procesos relacionados con los bienes y servicios, buscando optimización de los recursos que permitan cumplir oportunamente con la provisión de los servicios. Desde la Contraloría, nosotros tenemos planeado, ¿no? Sacar pronto el plan estratégico institucional con un horizonte al 2031, con la nueva metodología del CEPLAN, en el cual vamos a considerar políticas institucionales, estrategias y acciones que promuevan la transparencia y la rendición de cuenta, que permitan a los ciudadanos acceder a información sobre la gestión de la entidad y el uso de los recursos. La rendición de cuentas genera mayor confianza y promueve la participación de los ciudadanos. Hoy en día, y justo también la directiva de plan nos pide que para sacar un planeamiento estratégico tenemos que considerar al operador público, ¿no? Por lo menos un grupo representativo. Hay que hacer talleres con ellos para tomar en cuenta qué es lo que ellos opinan respecto a nuestra entidad, ¿no? Desde el sistema de modernización, tendríamos que fomentar también la cultura organizacional enfocada en la calidad. No todas las entidades tienen presente el enfoque de la calidad, el tema de los ISOs, ¿no? Donde todos los miembros de la entidad se sientan responsables, involucrados y comprometidos en la mejora continua de los servicios que brinda hacia el ciudadano, ¿no? Y tener bien claro de que nosotros, desde la entidad en la que nos encontremos, tenemos que difundir que todo este trabajo articulado se cumpla, ¿no? De pronto hay un órgano que tendría que ser el articulador hacia la interna de la entidad. En mi caso, yo siempre digo que debería ser la dirección general o la gerencia o su rol equivalente, que es la que tiene el sistema de planeamiento, de modernización, de inversión, de presupuesto, porque en realidad cuando tú haces presupuesto tienes que articularlo con planificación. Y en presupuesto tienes que tener todos los recursos para proveer el pago de la planilla, y para poder presupuestar y pagar tienes que hacer control de calidad. Para el tema de los servicios también, para el tema de las inversiones, por lo general, ¿no? La Oficina de Programación Multianual de Inversiones está dentro de la gerencia de planeamiento, con lo cual particularmente, ¿no? Me honra mucho en siempre estar a cargo de estos sistemas tan importantes y que de alguna forma tiene que articular con los demás sistemas administrativos que debe cumplir cada entidad del Estado, ¿no? Si es que yo vivo con los recursos que recaudo, tengo que también articular con tesorería, tengo que articular con contabilidad y así sucesivamente con la dirección de abastecimiento y etc., ¿no? Bueno, entonces siempre voy a decir, ¿no?, que la mejora, las acciones que se tengan que realizar, la articulación, la interporalidad y todo lo que han comentado Guillermo y Amaro, lo primero que debería darse es la voluntad y el compromiso desde el más alto nivel para que las cosas se cumplan y se hagan correctamente. Y de pronto también de las cabezas, en este caso qué bueno que esté Guillermo, ¿no?, y Amaro, que es el alterno del presidente de ese plan, para que en forma conjunta podamos solucionar estos grandes problemas que tenemos en la gestión pública y que sin ello la parte misional, la parte de la línea, el know-how de cada entidad no podría avanzar, ¿no? Cuando tú haces una evaluación independiente de los programas presupuestales, haces dos tipos de evaluaciones independientes, la interna y la externa, ¿no? La externa es sobre el diseño, si realmente se está cumpliendo con los productos, los resultados que en un momento tú consideraste para tener un programa presupuestal, y en la parte interna, identificar ese cuello de botella, y eso básicamente estamos hablando de los sistemas administrativos que no permiten cumplir con esos resultados que tú te has comprometido en darle al ciudadano, ¿no? Gracias. Gracias, Edilia. Muy bien, estimado Amaro, Guillermo, estimada Edilia nuevamente. Gracias por su participación en esta tercera mesa de diálogo.
que hemos desarrollado en esta quinta y última jornada de la Semana de Calidad. En nombre del Comité de Gestión de Calidad y especialmente en nombre de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, les agradecemos cada una de sus intervenciones, así como también agradecemos la participación de cada una de las personas que a lo largo de estos 5 días nos han acompañado en el desarrollo de la Semana de la Calidad 2024. Durante esta nueva edición de la Semana de la Calidad, hemos desarrollado 34 conferencias o presentaciones, hemos tenido la participación de 4 ponentes extranjeros procedentes de Argentina, España y México, 30 ponentes nacionales, entre ellos están ustedes, ¿no? 3 ceremonias. Entonces, de esta manera nosotros agradecemos a cada uno de los expositores nacionales y extranjeros que nos han acompañado. Agradecemos también a nuestro patrocinador, la compañía minera Poderosa, ganadora del Premio Nacional de la Calidad. Agradecemos también a nuestros auspiciadores, como lo es AENOR España y la ISG Innova Group. A nuestros evaluadores integrantes del Consejo Evaluador y a cada uno de las personas, como dije, que nos han acompañado durante estos días. Muchísimas gracias por haber participado en esta nueva edición de la Semana de la Calidad 2024. Esperamos contar con su participación en la edición del siguiente año, ¿no? Entonces, también para compartir pues sus experiencias, sus conocimientos, los alcances que nos puedan brindar. Muchísimas gracias en ese sentido, ¿no? Muy buenas tardes y bueno, será hasta una nueva ocasión.